¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Agus, ya muchos me conocen, los que no me conocen, voy a ser una de las news de la clase número 3 y si te llegó este video, si te llegó el link, es porque vos sos parte de la clase número 3 también. Así que bueno, este año como no podemos salir de nuestras casas, nos tenemos que quedar, no podemos ir a la iglesia, no podemos dejar de hacer la escuelita, así que la escuelita la vamos a hacer cada uno en nuestras casas. Lo que vamos a hacer en la clase 3 es grabar un video con la clase, te va a llegar el link, pero vos tenés que mirar el video, no te vayas del video, míralo completo, lee la historia en la Biblia junto con nosotros y después vas a tener que hacer una actividad que nos la vas a tener que mandar. Nos podés sacar una foto, nos podés mandar un audio o lo que vos quieras. Vamos a leer una historia el día de hoy. Yo les voy a pedir que ustedes la vayan leyendo al mismo tiempo que yo la leo, ¿sí? Que vayan siguiendo aunque sea la lectura. Bueno, vamos a leer en el libro de Hechos. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento, después de los Evangelios, así que les doy una pista para que lo encuentren rápido. Si no, le podés poner pausa al video y buscar rápido tu libro, o tranquilo, y después le volvés a dar play para escuchar la historia. Hechos, capítulo 8, el capítulo es el que está en grande, el número en grande, versículo 26. El versículo es el chiquitito. El título de la historia es Felipe y el etíope. Etíope era una persona que vivía en Etiopía. Así como nosotros somos argentinos, porque vivimos en Argentina, el etíope era una persona que vivía en Etiopía, en el país de Etiopía. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar tenemos dos personajes que aparecen en esta historia. Uno es Felipe y el otro es el etíope. Felipe era un siervo que le encantaba contar acerca de la historia de Jesús. No nos lo tenemos que confundir con el que era el discípulo de Jesús. Jesús tenía 12 amigos muy cercanos, ¿se acuerdan que después uno de ellos lo traicionó? Y había uno que se llamaba Felipe, pero no era este Felipe es otro. Y el etíope, que ya dijimos que era una persona que vivía en Etiopía, dice que además era eunuco. Era una persona que trabajaba para una persona muy importante. Acá dice: era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace era un título que se le daba a una reina. Así que podemos imaginarnos que era una persona muy importante. Además dice que estaba sobre todos los tesoros. Como si yo te diera $1.000.000 a vos para cuidármelo. Significa que te tengo mucha confianza. Así que imagínense que este hombre era una persona que era buena persona, era de confianza, eso nos lo podemos imaginar. Vamos desde el principio del capítulo. Dice que un ángel del Señor le habló a Felipe. Dios le manda un mensaje a Felipe y le dice que tenía que ir a un lugar. ¿Por qué era necesario que vaya a ese lugar? Porque en ese lugar se iba a encontrar al etíope. Estaba leyendo uno de los libros de la Biblia, que es Isaías, que nosotros en nuestra Biblia lo tenemos en el Antiguo Testamento.
y estaba leyendo una partecita de este libro que no la entendía. Y entonces Felipe se acerca, va hasta ese lugar y le dice: qué bien que estás leyendo Isaías, pero ¿estás entendiendo algo? Y el etíope dice: y no. Entonces, ¿qué hace Felipe? Le dice: bueno, chao, espero que encuentres a alguien que te explique. Lo que hace Felipe, se sube con él al carro en el que venía, al carruaje, y le dice: yo te voy a explicar. Y vuelven a leer el pasaje. ¿Cuál era el pasaje? Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el etíope le dice: ah, ¿y de quién está hablando? ¿Está hablando de él mismo? ¿Isaías está hablando de Isaías? ¿O está hablando de otra persona? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció todo el evangelio de Jesús. Felipe le dice: no habla del mismo, habla de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Acá en la Biblia dice que murió sin decir una palabra. Él sabía que él no se merecía ese castigo. El castigo de tener que cargar una cruz, de tener que recibir golpes, de tener tantas heridas en el cuerpo, de sentirse tan solo. Y sin embargo, acá el profeta Isaías decía que él se quedó mudo, no dijo nada. ¿Por qué aguantó todo ese castigo? Por nosotros. Entonces Felipe le explica todo esto al etíope. ¿Y el etíope qué hace? Cree en el Señor Jesús. Cree que había venido a salvarlo, cree las palabras de la Biblia, lo que estaba leyendo Isaías, lo cree. Cree que el Señor Jesús cargó su pecado, cargó el castigo que él se merecía. Entiende que de quien hablaba Isaías era de Jesús. Entonces lo acepta como su Salvador. Entonces Felipe no solo le cuenta sobre el sacrificio del Señor Jesús, le empieza a contar sobre todas las enseñanzas que Jesús había dejado en la Biblia. Le cuenta sobre los milagros que había hecho a lo largo de su vida, lo que les había enseñado a las personas, las cosas que había hecho, con quién se había rodeado. Y una de las cosas que le enseña Felipe al etíope en esta historia es acerca de algo que el Señor Jesús dijo que los que creían en Él tenían que hacer. Esto es un mandamiento, lo dijo el Señor Jesús. Dijo que quienes aceptaban al Señor Jesús como su Salvador tenían que hacer otra cosa más, no para ser salvos, porque ya eran salvos, sino para mostrarle a las personas que eran salvos. Entonces el etíope le dice: mira, ahí hay agua, ¿me puedo bautizar? Y Felipe dice: claro, solamente hay una condición. Realmente tenés que haber creído. Realmente tenés que haber creído en el Señor Jesús. Si vos realmente creíste en el Señor Jesús, te podés bautizar. Entonces, ¿qué hacen los dos? Bajan al agua y Felipe bautiza al etíope. Y en ese momento dice la Biblia que Dios se lleva a Felipe de ese lugar y queda solamente el etíope. Y el etíope sigue su camino hacia donde iba, pero con una actitud totalmente diferente. Gozoso, dice que estaba la Biblia, que estaba alegre, que estaba diferente, porque ahora su vida había cambiado, no solo por el bautismo, por algo mucho más importante que había pasado antes, que era que había creído en el Señor Jesús como su Salvador. De esta historia vamos a sacar dos enseñanzas. La primera tiene que ver con el bautismo. El bautismo era un mandamiento que había dado el Señor Jesús. Él había dicho que todas las personas que creyeran en el Señor Jesús tenían que hacer algo más, pero no para ser salvos, porque ya eran salvos. Para ser salvos lo único que hay que hacer es creer en el Señor Jesús. Así que si vos nunca creíste en el Señor Jesús, tenés que saber que el Señor Jesús murió por vos en una cruz y que cargó el castigo que todos merecíamos por el pecado que llevábamos en nuestro corazón. Lo único que tenés que hacer es pedirle perdón y aceptarlo como tu Salvador. Puedes hacerlo orando, como hablas con cualquier persona, cerrás los ojos y se lo decís, que realmente entendés que tenés pecado en el corazón y que necesitas que te limpie. Ahora, si vos ya creíste en el Señor Jesús, ya sos salvo, no necesitas bautizarte para ser salvo. Pero el Señor Jesús dijo que era necesario bautizarse para mostrarle a los demás que somos salvos. La otra enseñanza que vamos a sacar de esta historia es el cambio que tuvo la vida de el etíope. Lo voy a mostrar con un experimento. Para este experimento vamos a usar una vela. Voy a usarlo yo, no lo hagan en casa. Voy a usar una vela, un vaso y fósforos. Capaz que alguno ya sabe lo que pasa, pero
vamos a ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cómo es que la vida de una persona cambia cuando acepta al Señor Jesús? Vamos a prender la vela. La vela tiene fuego que emite luz, ¿no? Podemos ver, si yo apagara la luz, la luz de arriba, ustedes ven la luz de la vela. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, nuestra vida se llena de luz. Pero esta luz necesita oxígeno. El fuego necesita oxígeno. ¿Qué pasa si yo le pongo un vaso arriba? La llama se consume y deja de alumbrar, se apaga. ¿Por qué? Porque no tiene más oxígeno. Cuando nosotros ocultamos lo que cambió en nuestro interior, que nosotros ahora tenemos luz, nos va a pasar que poquito a poquito nos vamos a ir apagando. Porque capaz que yo acepto al Señor Jesús en mi corazón, pero me da vergüenza decírselo a mis amigos. Y quizás otros dicen malas palabras y si yo no las digo, no me van a integrar o no me van a querer, entonces yo las digo igual, pero bueno, yo sé que no las tengo que decir. Esas actitudes van a hacer que nosotros nos vayamos apagando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Al contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar nuestra llama prendida y mostrarle a todo el mundo. Si nosotros queremos apagarla o taparla o ocultarla, lo que nos va a pasar es que nos vamos a apagar. Y ese cambio, esa alegría que nos había dado haber aceptado al Señor Jesús se va a ir yendo, porque vamos a estar más preocupados en que los demás no se rían de nosotros o es más fácil enojarme con mi hermana en vez de perdonarla. Bueno, no. Bueno, ¿cómo la mantenemos prendida, esta llama que tenemos en el interior? Con buenas obras. La Biblia la llama frutos, actitudes que agraden a Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarle a los demás que nosotros cambiamos, con buenas actitudes, ayudando, cambiando nuestra personalidad. Si nosotros nos enojamos mucho, tratar de no enojarme tanto. Si me gusta gritar, tratar de no gritar tanto. Si todo lo resuelvo a las piñas, tratar de no resolver las cosas a las piñas. Si digo malas palabras, bueno, tratar de no decir malas palabras. De a poquito, todos los días, tratar de sacarlas, de no decirlas más. Porque todas esas cosas son frutos que agradan a Dios, ¿sí? Bueno, vamos ahora al cuaderno. Ustedes pueden usar un cuaderno que tengan en su casa. No tienen por qué ser uno nuevo, porque no se puede salir a comprar. Así que usan uno que tengan en su casa. Puede ser reciclado o capaz tienen uno nuevo en su casa. Vamos a la primera hoja. Vamos a poner esto mismo que están viendo ahora ustedes en la pantalla. Lección 1 viene en grande porque es el título. Después abajo van a poner historia 2 puntos. ¿Y dónde estaba la historia que la leímos? En Hechos 8 del 26 al 40. Abajo van a poner texto. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mateo 3:8. Este texto es muy importante que ustedes se lo aprendan de memoria. Miren que cuando volvamos a la escuelita queremos escuchar a ver quién se sabe más textos de todos los que estuvimos aprendiendo. Bueno, ahora viene una parte que no sé si les va a gustar tanto, pero bueno, tienen tarea. La pregunta número 1, ¿de qué trata la historia que leímos? Número 2, ¿qué pensás del bautismo? ¿Qué sentís acerca del bautismo? ¿Qué te parece que es? Y 3, dice, a continuación anotá 10 frutos que hayas mostrado esta semana. Lo que van a hacer es anotar los frutos que vayan haciendo esta semana. Por ejemplo, tuve muchas ganas de decir una mala palabra, pero me resistí y no la dije. Le pedí ayuda a Dios y no la dije. Bueno, ese es un fruto. Una vez que lo hayan hecho, van y lo anotan en el cuaderno. Ay, me enojé tanto con mi hermano, tenía tantas ganas de gritarle, pero me contuve y no lo hice. Eso es un fruto, van y lo anotan. Y después nos mandan una foto de esta tarea porque la queremos ver. Así que bueno, esperamos esas imágenes. El próximo fin de semana les va a llegar un nuevo link con una clase nueva. Así que bueno, estén atentos y les mandamos un beso muy grande. Esperamos que prontito nos podamos volver a ver. Chao.